Buenas noches y bienvenidos a Debates UGC. Teleamigos, teleamigas, estamos aquí muy felices de acompañarlos hoy y como se dan cuenta no está nuestro rector, el director Santiago José Castro, que hoy nos pidió que lo reemplazáramos y que les manda un mensaje muy especial. No se pierdan este programa y pronto estará de nuevo con nosotros. Realmente fue fuerza mayor el hecho de que nos acompañara hoy acá. Y bueno, tenemos un tema muy importante para todo nuestro país, para la ciudadanía bogotana, la movilidad en Bogotá. Y para eso les confieso, yo personalmente quiero mucho esta ciudad, la amo desde que nací acá y nunca me imaginé encontrarme con personas que la quisieran aún mucho más. Tenemos unos invitados hoy muy especiales y empiezo por presentarles aquí a José Daniel a mi derecha, politólogo de profesión, magíster en gobierno y sobre todo director de una cosa muy interesante, el Tanque de Pensamiento, patrocinado por una fundación que su nombre lo dice todo, Amor por Bogotá, y una marca interesantísima que es Piensa Bogotá Progresa. Bienvenido, José Daniel. Gracias, Francisco, y buenas noches a toda la audiencia. Luego tenemos a nuestro decano de la Facultad de Arquitectura, el doctor Francisco Manuel Beltrán, especializaciones varias, magíster en planeación y gestión del hábitat territorial y sobre todo nuestro decano de la Facultad de Arquitectura, la facultad más grande de este país y muy orgullosos de que nos acompañe hoy en este importante debate de movilidad. Gracias, Francisco. Gracias a usted, Francisco. Un saludo muy especial a Santiago José Castro y a todas las personas que hoy nos ven en un tema tan importante, tan relevante como el que hoy nos congrega en este espacio. Bueno, bienvenido también usted, Diego. Qué maravilla tenerlo por acá, también politólogo, un amante también de la ciudad. Diego Lacerna, para los que de pronto no lo conocen, es una persona muy activa, un líder muy activo de nuestro Combo 2600, se llama el colectivo, un colectivo interesantísimo, los invito a visitar la página, yo personalmente lo estuve haciendo y tiene unos artículos muy interesantes acerca de esta ciudad, magíster también él en planeación urbana en Massachusetts y bueno, bienvenido a nuestro programa. No, mil gracias a usted, Francisco, por la invitación. Buenas noches a todos los amigos televidentes. Un placer estar acá hoy con usted. Bueno, y finalmente el otro ingeniero de la mesa. Bienvenido, Mario Camilo, nuestro decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Gran Colombia, graduado también de la Universidad Gran Colombia, magíster en Ingeniería Geotécnica, doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Mejor dicho, como ustedes se dan cuenta, un panel muy interesante. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Francisco, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, pues estamos aquí para hablar de movilidad, como dijimos al principio, y yo quiero empezar contándoles algo. Yo en el año 2004 más o menos recibí a familiares míos que han vivido en el exterior mucho tiempo y amigos y en fin, diferentes personas que llegaban a esta ciudad y que nos decían maravillados como, oiga, qué cambios los de esta ciudad, sobre todo en movilidad, ¿no? Le echaban unos flores y uno se sentía muy orgulloso. Esos mismos familiares, esos mismos amigos, de pronto vienen en esta época de la ciudad y nos dicen algo muy diferente, ¿no es cierto, José Daniel? Así es, Francisco. Hoy el 65% de los bogotanos perciben que a lo largo del año pasado gastaron más tiempo en sus tiempos de viaje que el año inmediatamente anterior. En general sentimos frustración frente al tiempo que gastamos subidos en un bus, en un carro o en el Transmilenio. Pero también es verdad que la ciudad afronta un momento definitivo. Se están estructurando proyectos que pueden cambiar el rumbo de la ciudad en materia de movilidad y al menos contribuir en algún grado al mejoramiento de la situación. Ya hablaremos de la primera línea del metro, de las nuevas troncales de Transmilenio, del Regiotram que se está estructurando entre la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá y por supuesto un tema urgente y que requiere soluciones de fondo como es la crisis que atraviesa el sistema integrado de transporte público. Precisamente nuevas troncales, metro, capital mundial de la bici, Transmicable, en fin, una gran duda de por dónde se agarra esto y queremos que los participantes que están al otro lado de la pantalla, todos nuestros teleamigos y teleamigas también nos llamen y participen de esta discusión. Por eso les voy a recordar, miren, por WhatsApp nos pueden llamar al 322-845-8232, igual va a salir ahí en la pantalla. Por teléfono fijo al 287-8355. Estamos transmitiendo al mismo tiempo en nuestra emisora, la emisora de la universidad, del canal Radio Amiga Internacional. Pueden sintonizar por ahí o en nuestras redes sociales. En fin, tienen muchas maneras de participar, así que los invito a que estén aquí. Diego, ¿por dónde se agarra esto? Son muchas variables, es un tema de gobierno, es un tema de dinero, es un tema de kilómetros de infraestructura. ¿Por dónde se agarra esto? Bueno, pues por supuesto esto tiene muchas facetas, pero la principal es la crisis del transporte público. Mejor dicho, la prioridad en Bogotá tiene que ser darle dignidad a la gente que usa el transporte público, que la gente quiera usarlo.
Hoy en día andar en Transmilenio es una pesadilla. Andar en el SITP, pues puede estar uno esperando durante horas que pase el bus. Y desafortunadamente la gente está empezando a bajarse, o ya lleva pues, tiempo bajándose del sistema de transporte público para andar en moto. Y tal vez no se da cuenta del peligro que corre todos los días la gente que anda en moto. Pero hoy en día la mayoría de los accidentes de tránsito en Bogotá involucran una moto. Y pues eso no puede ser el escenario que tiene Bogotá de transporte a largo plazo. Toca ponerse las pilas y sacar el transporte público del bache en que está. Pero son cosas que han cambiado, Francisco. ¿Usted qué piensa? ¿Son cosas que han cambiado en la ciudad? ¿Es la misma ciudad de siempre? ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Bueno, yo creo que el tema de movilidad es un tema que está referido al urbanismo. Y el urbanismo de la ciudad está implícito dentro de un proceso de planificación urbana. Querramos o no, tenemos un documento técnico que se llama Plan de Ordenamiento Territorial. Queridos por unos, odiados por otros, pero eso es lo que nos marca a nosotros la pauta de la organización de ciudad. Dentro de ese Plan de Ordenamiento Territorial hay 4 componentes claves. Un componente que es un componente de gestión, un componente que es un componente de política, un componente rural y un componente urbano. Hay que tener en cuenta que el componente urbano tiene a su haber un capítulo muy interesante sobre usos del suelo, sobre infraestructura de redes y entre ellas el de la infraestructura de redes viales. Pareciera que ese capítulo queda olvidado y queda rezagado al resto del documento y desconoce de alguna manera que hablar de Bogotá, que hablar del distrito capital, es hablar también de un área metropolitana. No únicamente de las fronteras que delimita el área urbana, el área rural de nuestra ciudad, sino va más allá de acogernos incluso a los 17 municipios que conforman esa área metropolitana. Parece que eso se ha olvidado. Entonces, la dinámica va en una dinámica de tiempos, de transportes, llámese Transmilenio, llámese metro, llámese ciclorrutas, llámese sistemas peatonales o peatonalización de vías. Es toda una infraestructura y tiene que verse la ciudad de ese componente, de un componente macro y de un componente de integralidad de sistemas, que es de pronto en donde peca el plan de ordenamiento territorial. Así es, y yo creo que a poco vamos a irle metiendo cifras a esto y vamos a escuchar a la ciudadanía, pero antes escuchemos al ingeniero y dejemos lo que nos cuente un poco. ¿Usted cómo lo ve? ¿Esto por dónde se agarra este problema en la ciudad que uno a veces dice, ¿de quién es el problema? Bueno, la percepción desde ingeniería va en una línea muy similar a la que plantea el arquitecto Francisco, y es que la movilidad tiene estrecha relación con el territorio. Obviamente los planes de ordenamiento territorial pues tienen que considerar esa realidad del territorio. No es lo mismo la movilidad en la periferia, no es lo mismo la movilidad en la zona, digamos, alta de montaña de la ciudad de Bogotá que en la zona plana. Y el otro factor que considero que hemos olvidado es que las dinámicas de ese territorio también han cambiado. Van modificándose, los efectos del cambio climático no los estamos teniendo en cuenta en esas nuevas realidades que está atravesando la ciudad. Y un problema serio es la falta de continuidad en las políticas de movilidad, de estructuración de los sistemas de movilidad. Entonces se hacen grandes esfuerzos, multimillonarias inversiones, y en la siguiente vigencia, en el siguiente alcaldía, todo cambia, todo se hace como si empezáramos de ceros. Eso nos está afectando grandemente. Vemos casos como en la ciudad de Medellín, donde ha habido cierta continuidad. A mí me extraña mucho que se hable del déficit en el sector transporte, porque realmente con casi 10 millones de habitantes que tiene Bogotá, no deberíamos hablar de déficit financiero en el sector transporte. Es sobre todo falta de una planeación y una continuidad en esa planeación estratégica. Hay algo muy importante, Francisco, que denotabas en el inicio del debate, y es el desconocimiento del proceso histórico que ha tenido Bogotá. Bogotá, en su última etapa histórica, sufre un proceso de macrocefalización, es decir, absorbe 5 municipios circunvecinos y en este momento
año 2017 absorbe casi 17 municipios que son los que hacen parte del esquema de área metropolitana. Hay que mirar muy bien eso, qué efecto tuvo sobre la traza urbana, sobre toda la parte de movilidad, en el cual en este momento se sitúa como ciudades o localidades dormitorio, en donde de alguna manera hay una migración permanente, continua, y esos son fenómenos que tienen que analizarse a profundidad. El fenómeno de la migración, del desplazamiento de los que habitan en estos municipios circunvecinos y que tienen como planteamiento económico la ciudad de Bogotá, son temas que hay que abordarse profundamente, y para eso la academia, el sector productivo y el estamento gubernamental tienen que aunar esfuerzos y entender que el problema es común. De hecho, ya nos están empezando a llamar los televidentes y hay televidentes de los municipios que los vamos a escuchar ahorita, pero primero quiero que ustedes vean este BTR que hicimos espontáneamente con la ciudadanía y les preguntamos, oigan, ¿ustedes consideran que la movilidad en Bogotá ha mejorado en los últimos 10 años? Miremos el BTR y miramos lo que nos contestaron. Se ha agudizado antes mucho, servicio público, no prestan el servicio como debe ser. No sé, las vías no dan abasto y tampoco hay alternativas. Es más complicado coger transporte y solo Transmilenio, y al que no le gusta Transmilenio pues no puede coger nada más. Entonces se demora uno esperando, hay veces 20 minutos más. No, pues últimamente como sistemas de Transmilenio a veces congestionan mucho la Caracas y es imposible la movilidad uno como estudiante. La verdad está complicado porque las vías no están preparadas para tantos carros. Creo que el pico y placa no se ha vuelto una solución efectiva. No, porque considero que se incentiva mucho la compra de vehículo nuevo y eso hace que se incrementen los vehículos que ruedan en la ciudad. No, para nada, antes empeora, porque hay mucho tráfico, muchísimo. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esas respuestas de la ciudadanía? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dice José Daniel? Vea, hay una frase que me llamó mucho la atención. El ciudadano nos decía, hay muchos carros para muy pocas vías. Y creo que ese es el reflejo y creo, por supuesto, que hay que sacar adelante proyectos de infraestructura que tiene pendiente la ciudad, como la ampliación de la autopista norte, la ampliación de la carrera séptima hacia el norte, lo propio con la calle 13. Se ha venido avanzando importantemente en ejes viales como la ampliación de la ciudad de Cali hacia el sur y la avenida Bosa. Pero en el fondo, y en eso coincido con Diego, la solución no está en construir más vías desenfrenadamente para tener carros hasta el infinito. La única solución posible es diversificar y dignificar el transporte público. Diversificar porque no basta con, como decía el ciudadano, puro Transmilenio, si a usted no le gusta el Transmilenio, pues se fregó. No, acá lo importante es la multimodalidad, la variedad en los usos, no solo el Transmilenio. La primera línea del metro, que va más avanzada como nunca antes en la historia, el proyecto de Regiotram y también lo que tiene que ver con el mejoramiento del servicio Transmilenio. Pero la clave es, ofrezcamos un transporte público de mayor calidad y más seguro para que el usuario de la moto y para que el usuario del vehículo particular tenga incentivos para bajarse y ser usuario del transporte público. Yo me estuve leyendo un artículo muy importante suyo, Diego, de las motos, ¿no? De todo este tema crítico. Son como 500.000 motos las que hay en esta ciudad, si contamos un poquito los municipios aledaños, y el tema de accidentalidad pareciera que sí influyó en que este año empezara a desmotivarse el uso de la moto. No, realmente yo lo que creo es que la gente no se da cuenta del riesgo que implica andar en moto y que está tan desesperada de meterse en la chichonera de Transmilenio o de esperar que pase el SITP que ignora eso. Y entonces dice, oiga, ¿sabe qué? Eso no me va a pasar a mí. Se sube a la moto, hay todas las facilidades para sacar el pase sin mayor problema, para que el SOAT sea barato, para comprarla con cuotas de 100.000 pesos, que la gente pues se sube a la moto y cuando se da cuenta está en un accidente que le fregó la vida. Entonces, desafortunadamente, esa política de desincentivar o de hacerle a la gente caer en cuenta lo riesgoso que es andar en moto, no la ha adoptado ni Bogotá ni Colombia. Y estamos frente a una tragedia. A nivel nacional hay cerca de 6.000 muertos al año en accidentes de motos. Vamos a recibir nuestra primera llamada de Antonio, de Soacha, que nos llama para participar en el programa. Antonio, buenas noches.
Sí, buenas noches. Pues quiero hacer un comentario porque pues es interesante ver a unos panelistas tan expertos y pues se agradece que el programa invite estos expertos, pero sí sería bueno como hacer un análisis de que no es solamente mandar nuevos proyectos, mandar una línea de metro completa, en fin, sino corregir las ilógicas de transporte que hay en Bogotá. ¿Como cuáles? Venimos de carriles, de 5 carriles por las Américas y vamos a pasar el puente de la Boyacá por 3 carriles. Posiblemente siempre y nunca se va a quitar el trancón en la hora pico en ese trayecto. Y muchas e infinitas ilógicas en el transporte. Entonces creo yo que más allá de incentivar y corregir también el transporte público como el SITP, que es un modelo como en otros países que es excelente, pero aquí no, nuestra cultura no permite que sea excelente. Entonces sería interesante que hubiera un proyecto, o bueno, no sé, dentro de mi ignorancia, que hubiera alguien que promoviera esas correcciones, que ampliaran los puentes, así como dijeron, no solamente la autopista norte, sino un montón de avenidas que han venido afectadas acá en Bogotá, y que realmente como fluye y como colocan estos muchachos de movilidad con conos a reducir y a manejar el tránsito, a sabiendas de que se puede corregir toda nuestra estructura vial y mejorar toda la movilidad. Muchas gracias. Gracias a usted, Antonio, maravilloso que participe con nosotros. Y yo pienso que, mire, yo tuve la oportunidad de trabajar con la Secretaría del Hábitat, de unas personas de la Secretaría, y hablaban, ingeniero Mario Camilo, de algo de lo que usted estaba diciendo, que creo que tiene que ver con lo que nos pregunta Antonio, que es esa falta de continuidad. Correcto. Yo creo que ese desorden en cómo se va desarrollando la ciudad es por ahí, tal vez es lo que dice nuestro teleamigo Antonio. Sí, pues tiene absolutamente toda la razón cuando plantea las ilógicas o la falta de una lógica en donde la ciudad crece, las dinámicas cambian y los sistemas de transporte se quedan obsoletos. Todos sabemos que la malla vial pues tiene unos problemas estructurales, que tenemos un atraso de cerca de 25 años, cada vez mayor respecto de lo que debería ser una malla vial. ¿Por qué no concentramos los esfuerzos en mejorar lo que tenemos antes de pretender seguirnos expandiendo? Porque es que la ciudad cada vez se expande más y lo que estamos haciendo con generar esas nuevas áreas de desarrollo es ampliando el problema de la movilidad, indirectamente, sin quererlo, pues estamos haciendo eso porque nos hace falta tener una lógica en ese planteamiento de los sistemas de transporte. Me gustó eso de las ilógicas y ya ahorita lo seguimos debatiendo, pero escuchemos otra llamada. Ahora tenemos a José desde Bogotá. José, buenas noches. Buenas noches, un saludo para todos, en especial para el arquitecto Francisco Beltrán y para todos los panelistas que están en este momento en vivo. Mire, una de las cosas que yo considero realmente dramáticas con respecto a la movilidad acá en Bogotá es que es un tema que se ha estado politizando. Y realmente mientras esa parte técnica se una con la política va a ser muy difícil avanzar en temas de movilidad. El sistema integrado de transporte público acá en Bogotá, tanto como en lo que es el zonal, el troncal y la futura línea del metro, estos elementos a futuro que se van a complementar y van a lograr desarrollar a la ciudad con la región. El éxito de ellos es que las personas que intervengan en su desarrollo estén más en la calle, estén más involucrados con las dinámicas que pasan con los usuarios. Es muy difícil que una gerencia pueda decir que van a hacer modificaciones en unas rutas a partir de unos planteamientos y unos estudios que pueden ser muy bien estructurados, pero la necesidad de las personas en el sitio no se están viendo con una muy buena cobertura. Y pues realmente esto es un esfuerzo de todos, esto es un esfuerzo tanto de la administración local como de las diferentes entidades, inclusive también de la oposición a las que hacen políticamente la ciudad. Entonces todos deberían nadar en un mismo sentido para lograr mejores cambios. Les dejo esta reflexión y pues, muchísimas gracias y un saludos para todos. Yo creo que se puede estar creando nuestro hashtag del debate de hoy de la ilógica en Bogotá, ¿no, José Daniel? Sí. Pero eso debería ir complementado con otro hashtag, que es construir sobre lo construido. Ese es un principio que rigió en Bogotá durante mucho tiempo. Llegaba una administración, ocurrió en el ciclo Mocus, Peñalosa Mocus, también antecedido por Jaime Castro,
Y de algún modo Lucho Garzón lo continuó. Y es, recojamos lo bueno de la administración pasada, corrijamos lo malo y echemos para adelante. Y eso ha sido seguido por una política de tierra arrasada en donde creo que hemos cometido muchos errores. Vean, el tema del metro lo estamos discutiendo desde 1954. Y pareciera que nos interesara más quién es el autor intelectual del metro que las características técnicas del mismo. Bien vale la pena que las próximas administraciones se concentren en desarrollar, vuelvo y digo, proyectos que han alcanzado un nivel de estructuración importante, que están listos para iniciar su desarrollo y que empecemos a tomar como base lo que hacen las administraciones pasadas. De lo contrario nos vamos a quedar dando círculos y los ciudadanos terminan siendo víctimas de la utilización política del debate sobre la movilidad. De acuerdo, construir sobre lo construido. Francisco, José los saludó a usted especialmente, yo creo que... Muy popular. Hay que contestarle a ese oyente. Está de moda el arquitecto Francisco. Yo sigo creyendo que el tema de la movilidad no puede verse de manera particular. El problema de la movilidad está integrada a un problema de equipamiento metropolitano, a un problema de salud, de convivencia, a una problemática social incluso. No puede verse únicamente el problema de movilidad como el tema físico-espacial. Y frente a eso hay que anotar, y con esto pues discrepo un poco de José Daniel, que sí hay un déficit bastante grande. La semana pasada uno de los periódicos más importantes del país hacía alusión de 2.772 kilómetros de déficit vial. Esto unido frente a la último importante proyecto que se hizo a nivel urbanístico vial en Bogotá, que fue hace ya casi 30 años, que fue la avenida Ciudad de Cali. Yo creo que cuando eso ustedes estaban naciendo, que son muy jóvenes, y no han alcanzado ustedes ni siquiera a ver Gracias por incluirme en lo de ustedes. un proyecto nuevo, relevante, en el cual realmente haga énfasis sobre el tema urbano regional. Yo sigo creyendo que Bogotá no puede verse únicamente solo desde las fronteras del inframundo, pues, de la periferia urbana hacia adentro. Hay otros elementos que también confluyen dentro de la movilidad. En la anterior administración del distrito hablaba de redensificar el centro de Bogotá. Eso puede en este momento ocasionar lo que está ocurriendo en Cedritos, y el ingeniero puede de alguna manera ampliar un poco más en detalle la problemática de redensificar la ciudad. Se redensifica la ciudad y también implosiona de alguna manera todo el sistema vial en este momento actual. Es decir, hay que mirar todo el planteamiento del esquema de la planificación urbana, y frente a esto lo referido a al sistema de movilidad como algo ni siquiera primordial. Aparte de la planificación urbana tiene que ver con ese sistema de arterias frente a este organismo viviente llamado Bogotá. Aparte de esto, Bogotá tiene muchas redes, pero no hay una confluencia de redes, todas son independientes. La red de ciclovías y ciclorrutas, ¿será que tienen alguna confluencia o en algún momento se conectan con la red del que llamamos sistema de transporte masivo hoy? La red de cicloparques, la red de bibliored, todas son redes que deben confluir como un sistema organizado, como un sistema viviente, y eso es lo que realmente hace que una ciudad fluya como algo socialmente productivo y algo socialmente aceptable. Bueno, arquitecto Francisco, me gusta que salgan dos cosas. Una, que salgan cifras, porque yo soy amante de las cifras, y además que empiece a haber algo que alguien no esté de acuerdo con alguien en la mesa, eso me encanta. Entonces vamos a ir a una pausa y ahora que regresemos empezamos a confrontar esas ideas. Ya regresamos. Bueno, esto está buenísimo, aquí ya me pidieron la palabra, ignoré al uno, dejé al otro, esto se está poniendo muy bien, y para unir más fuerzas, quiero que veamos otro de esos videos en donde le preguntamos a la gente espontáneamente
¿qué podríamos hacer para mejorar la movilidad de nuestra ciudad de Bogotá? No, señora, vea, nomás así casi me da un carril preferencial para ellos, y nosotros sí, todo el trancón hasta la autopista, empezar la autopista. Nosotros hacemos carreteras más grandes o hacemos más líneas de Transmilenio, es como que a una persona que sufra de obesidad simplemente le queramos curar la obesidad poniéndole un pantalón más grande. Sí, señora. Sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Se ha demostrado que el Transmilenio no es la solución para la movilidad acá en Bogotá. Sí, señora, estoy de acuerdo en que construyan nuevas vías para más agilizar la vía de transporte. Bueno, aquí estábamos hablando de una de las soluciones que es el Transmilenio y después vamos a preguntarles de más soluciones de movilidad a la ciudadanía. Diego, por favor. Bueno, yo quería rescatar un segundo la ilógica que comentaba Antonio, porque hay una cifra en la encuesta de Bogotá Cómo Vamos que tiene José Daniel ahí. Bogotá Cómo Vamos es una encuesta que hacen todos los años, desde hace como 20 años, preguntándole distintas cosas a los ciudadanos. Y entre las cosas que les preguntan qué tan satisfechos están con el transporte público provisional, con los buses tradicionales de toda la vida. Y desde el año pasado hasta mejoró 16% la satisfacción de la gente con el transporte público tradicional, el cual sigue igual a como ha estado toda la vida. Mejor dicho, cae el Transmilenio, cae el SITP y el transporte público tradicional aumenta. Eso lo que quiere decir es que la gente está tan desesperada con el Transmilenio y con el SITP que el transporte pues destartalado de toda la vida le parece genial. Entonces, digamos, la solución que yo rescataría de los comentarios que hacen ahí es: a nosotros nos toca jugárnosla toda por el transporte público. En algunos sectores será el metro, en otros sectores será Transmilenio, en otros sectores será el SITP, inclusive hasta bicicletas públicas podemos tener. Pero la única forma de que Bogotá tenga un transporte decente, sostenible, es teniendo un buen transporte público. Si nos dedicamos solo a hacer vías, nos toca tumbar casas, colegios, hospitales, parques para meter las vías para que quepan todos los carros. Y diría usted, no hay urbanismo que aguante. Arquitecto. Pero aquí hay algo muy importante y es el por qué. El por qué se llega al caos, a no ser que de pronto el índice de las encuestas lo que ha mejorado es el nivel de aceptación de algo que evidentemente está fracasando. Colombia se ha destacado en Latinoamérica por ser el país con mayor número de congresos internacionales especializados en urbanismo. El World Urban Forum en Medellín, donde asistieron 16.000 participantes, los foros de ecociudades de la misma Universidad de la Gran Colombia, han posibilitado que este país esté muy especializado en técnicos frente a la problemática de densidad, a la problemática de infraestructura de redes, sobre todo de las infraestructuras viales. El problema es cuando el debate académico y el debate del sector productivo se convierte en un debate político, frente a unas aproximaciones de intereses particulares en donde, a manera de personalizar sus intereses, confluyen toda la actividad urbana de Bogotá. Eso es lo que creo que está frenando de alguna manera la posibilidad de que los técnicos que realmente saben de toda la afluencia, de la densidad y del flujo que tiene que analizarse cotidianamente frente a la problemática del desplazamiento interno de Bogotá y el desplazamiento urbano regional del área metropolitana, tiene de alguna manera injerencia. Hay algo que está imposibilitando que los grandes expertos que están concentrados en Medellín, en Bogotá, y que son ya eminencias a nivel latinoamericano, no puedan fluir de manera oportuna para dar solución a una problemática de más de 50 años. Arquitecto, pero yo me quedo un poco con una cifra que yo también leí, que es que 7 de cada 10 personas se mueven en transporte público en esta ciudad. Entonces es un 70% importante. José Daniel, usted escuchaba hace un rato a Francisco decir: yo no estoy de acuerdo. ¿Usted sí, cómo pues, lo ve? Pues Francisco estuvo de acuerdo con algo que yo no dije. Por supuesto que considero importante el desarrollo de vías. Un ejemplo concreto, el de la avenida longitudinal de Occidente. Llevamos 60 años echando cháchara sobre este tema y no ha habido posibilidad alguna de desarrollar su construcción. Cuando usted va, por ejemplo, al sector de Villa María en Suba,
o va por el barrio Bachó en la localidad de Engativá y ve esos predios, son franjas urbanas gigantescas desoladas que se han convertido en sitio de venta y consumo de drogas, pero adicionalmente la luz sería fundamental para poder descongestionar las vías. Entonces, sea la ocasión acá para aclarar que sin duda necesitamos vías, pero que al mismo tiempo no va a ser por la vía de la construcción de más y más vías que vamos a lograr resolver el problema de movilidad de la ciudad. Acá debe haber una prioridad clara y es el mejoramiento y la ampliación del transporte público. No con obsesión absoluta en Transmilenio o en el metro o en el tren regional, sino con la combinación de todas estas formas y también teniendo en cuenta un elemento que no hemos mencionado en este debate, y es el uso de la bicicleta. No me lo va a creer, Francisco. El año pasado, más usuarios de bicicleta se registraron en la ciudad que usuarios de vehículo particular, y qué cortos estamos todavía, tanto en el desarrollo de campañas de cultura ciudadana para el respeto a los ciclistas y el cumplimiento de normas por parte de ciclistas, como también en el desarrollo de más infraestructura, de más ciclorrutas que satisfagan esta necesidad que es creciente, que es amigable con el ambiente y que contribuye a que haya un poquito menos de trancón. Ingeniero, ¿usted qué opina del tema de la bici o en general de lo que llevamos hasta ahora, Mario Camilo? Pues este programa es debates, entonces planteo que hagamos el debate. Hágale. Realmente en muchos de los planteamientos que se han hecho hasta el momento, pues no puedo estar de acuerdo porque realmente no es que la gente prefiera los sistemas viejos o tradicionales de transporte, es que son los únicos que funcionan en ciertas zonas de esta ciudad. Y aquí en el centro de Bogotá, en el IDU, se concentran unos pocos técnicos, unos planeadores del transporte a pensar que la solución es la bicicleta, y no consultan la realidad de los territorios, tanto desde el punto de vista físico como social. Es imposible que Transmilenio e inclusive el sistema integrado de transporte público atienda todos esos sectores. Miremos es dónde vive la gente, en qué condiciones físicas y estructurales está viviendo, de dónde a dónde necesita movilizarse, y ahí planteamos los sistemas. Más bien pensar en unos sistemas, pero digamos que vayan alimentando otros sistemas principales. Y si vamos al debate, que no se vuelva el debate del metro, pero pues teníamos en la administración anterior una solución que estaba prácticamente y técnicamente muy consolidada. Llega una nueva administración, la cambia completamente y la nueva línea del metro va a ser fundamentalmente los sistemas de las troncales de Transmilenio que no se hicieron en las anteriores administraciones. Entonces, el debate va mucho más allá de lo que puede ser lo que nosotros propongamos como sistemas, sino que consultemos la realidad de los territorios y sí, tenemos que atender todas las necesidades, pero primordialmente la gente que vive en la periferia, las ciudades dormitorio y a todos los que les toca atravesar la ciudad en bicicleta. Qué pena, pues uno también a qué horas tiene que salir de la casa para llegar a la oficina en bicicleta cuando le toca atravesar 20 o más kilómetros. Aquí tenemos a alguien que atraviesa la ciudad en bicicleta. Oigámoslo a ver qué opina José Daniel de todo este tema que nos dice el ingeniero Mario Camilo. Muy bien, venga, le quiero contar. En primer lugar, la administración Petro no dejó ninguna solución de metro consolidada. Dejó un render un poquito más sofisticado, dejó esto en fase de estudios y diseños. Además, el metro que pretendía hacer el alcalde se demoraba más y era mucho más costoso. Entonces no hubo un hito que dejó Petro y que se está destruyendo. Había una buena intención en el mejor de los casos, sustentado en algunos estudios. Yo conozco muchos ciudadanos del sector de Patio Bonito en Kennedy, por ejemplo, del sector de Metrovivienda, que se van en bicicleta a su trabajo, en el centro de Bogotá o en ocasiones en el norte, y lo hacen no porque les toca, sino como proyecto y decisión de vida. Lo que le corresponde a las ciudades a estos biciusuarios brindarles la seguridad y la infraestructura necesaria para que puedan seguir haciéndolo. Con eso ganamos todos, ganan ellos en términos de salud e increíblemente también de tiempo, y también ganamos todos en términos de movilidad porque es menos gente sumándose al trancón. Qué maravilla que el debate construye. Yo quiero que escuchemos una llamada de otro teleamigo o teleamiga en particular, se llama María Consuelo y nos llama desde Bogotá. Vamos a escucharla para seguir enriqueciendo esto. Aló, María Consuelo. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Es que quería opinar sobre el tema de hoy. Claro que sí. Yo pienso que es la suma de factores, porque no solamente son temas de infraestructura,
de falta de opciones de transporte, sino también evidentemente de educación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que teniendo la ciclorruta al lado, los ciclistas van por la calle con los carros y tienen la ciclorruta al lado. Y los que van por la ciclorruta en muchas ocasiones no respetan ninguna norma de tránsito. Entonces se atraviesan y claro, obviamente hay que felicitar a la gente que usa esos otros medios de transporte alternativos y ecológicos, pero tiene que haber también una educación y que cumplan las normas como los demás agentes de tránsito, ¿no? Hoy alguien me pidió aquí parqueadero de bicicleta. Sería bueno que nos contara usted qué opina de eso que nos dice María Consuelo, por favor, Diego. No, María Consuelo tiene toda la razón, pero no es un problema solo de los ciclistas, es un problema de los bogotanos, ¿sí? Los motociclistas también violan las reglas. ¿Qué tal la gente que monta en Transmilenio? ¿Qué tal los conductores del SITP? ¿Qué tal los peatones? Ese es un problema de todos. Y por lo tanto, pues se ve reflejado en los distintos medios en que nos movemos. Y hay que trabajarlo no solamente para la movilidad, sino para la seguridad, para la salud mental. Este es uno de los retos grandes que tiene Bogotá. Buenísimo, y muchas gracias a María Consuelo por participar. Escuchemos ahora a Amanda. Amanda, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama? Muy buenas noches, de Bogotá. Bienvenida, Amanda. Mil gracias. Sí, es para participar en el aspecto de más que todo de Transmilenio, porque soy, pues puedo decir, una víctima todos los días del holocausto que vivimos para subirnos en esos vagones para poder medio entrar a uno de esos buses. Yo pienso que ustedes como arquitectos, no sé, podrían llevar la idea a Transmilenio de pronto no dejar que, digamos, en cada vagón dejen 3 rutas, porque la gente no puede entrar a uno y la gente no entra porque no entra y en la mañana eso es un caos total. A nosotros las mujeres ya nos pegan, nos azotan prácticamente ahí y nos violentan para entrar a un bus de esos y ya nos da hasta miedo. Yo por ejemplo ya madrugo todos los días, pero con ese temor de que pronto me acribillen, por decirlo así, porque eso es terrible el entrar ahí. Entonces las infraestructuras también implican la parte de las estaciones, que amplíen, que en cada estación pudiera ser posible si se pudiera para una sola ruta, porque es que aquí en Patio Bonito utilizan 3 rutas para digamos, unas personas que utilizan, por ejemplo, el 52, el 29, el 14, 3 en una sola ruta. Y, por ejemplo, en el 5 dejan una sola, entonces que sea proporcional, o si van a dejar que dejen 2, pero no 3 rutas en una sola porque la gente se mata. La parte, digamos, también de los, que ustedes comentan, de los servicios públicos. A mí me parece incluso mucho mejor. ¿Por qué motivo utilizarlos a ellos? Porque, por ejemplo, a mí de mi casa, para salir de la vía de la Cali, como no tenemos alimentadores, que es otro de los problemas que tenemos, a mí me toca todos los días salir de aquí, del sector de Primavera hacia la avenida Ciudad de Cali. Me toca correr una parte y si puedo alcanzar el CIS para que prácticamente me avance 6 cuadras, me toca estar de transbordo tras bordo. Entonces, se le hace a uno más cómodo coger un bus normal que lo lleva a uno en un trayecto más largo y para donde uno necesita parar, porque lo otro es la inseguridad en las noches. Por decir algo, aquí en Patio Bonito se sabe que es muy, muy peligroso. Y un paradero donde un muchacho venga de la universidad y le toque caminar 3, 4 cuadras para llegar a su sitio de vivienda, cuando se puede, con los buses normales, se puede bajar en cualquier sitio. Eso no lo ve el gobierno. Muy bien, Amanda. Muy bien, muchas gracias, Amanda, muchas gracias. Y creo que tomen nota todos aquí de holocausto, que me encantó esa palabra que utilizó para que lo hablemos ahorita, porque quiero que oigamos a alguien que nos llama desde Sandoná, Nariño. Me parece fabuloso recibir esta llamada de Fabio. Fabio, buenas noches. Hola, Fabio. Buenas noches, gracias. Adelante. Mire, yo quería hacer un aporte. Sí, señor. Respecto a la movilidad, yo creo que a nivel nacional y nivel mundial, los gobiernos están preocupados por la contaminación ambiental. Frente a ese tema y la movilidad, considero que ya es tiempo de que se empiece a meter más vehículos dentro de las ciudades para que puedan gozar de un ambiente sano. Limitar ya la producción de vehículos que estos se han incorporado ya en las ciudades.
Sí, señor. Hay que sacar ya vehículos para poder nosotros tener una mayor movilidad y hacer uso bien de la bicicleta. Muchas gracias, Fabio. Le agradezco mucho porque además, fíjese que fuimos a la ciudad espontáneamente a preguntarle a la gente de eso. ¿Qué otras soluciones puede haber? Si no es Transmilenio, ¿a ustedes qué se les ocurre? Le preguntamos a la ciudadanía y escuchémoslo para que continuemos aquí el debate. Tengamos más cultura los conductores. Yo creo que mira, acá en la 13 respetar más los ciclistas, la ciclorruta. Digamos, en este caso acaba de pasar algo y es que un bus va por la cebra de que no es, o sea, es la falta de conciencia ciudadana en los ciclistas y en los demás agentes viales. A ver, yo personalmente pienso que lo que hay que restringir es la salida de más vehículos del mercado. Más educación. Fomentar el ciclismo. Pues bueno, te hablo desde mi punto de vista, que soy, pues manejo bicicleta, entonces mayor seguridad para los biciusuarios. Los carros particulares nos están afectando mucho porque no se parquean donde debe ser. No tenemos parqueaderos y todo está en las calles y no hay acceso. Entonces debería haber más parqueaderos para que nosotros podamos transitar, tanto los peatones como la movilidad de transporte público. Volver a hacer la ciudad. Está planificada como la dejaron en la colonia, básicamente. Yo no sé qué pasaría, ¿verdad?, si existiera el control alt, suprimir. Arquitecto, ¿usted cómo la ve en este tema de holocausto, de las bicicletas que nos dicen desde Santoná? ¿Usted cómo la ve? Es bien interesante la última versión de volver a planificar la ciudad. Recordemos que en el año 47 hubo un intento muy interesante de entidades foráneas en manos de Le Corbusier cuando proponía la ciudad. Hubo muchas iniciativas de la ciudad jardín, de la ciudad lineal, a partir de los procesos de industrialización que incluso adoptamos de la posguerra. Aquí es bien interesante anotar que Bogotá tiene que generar una autonomía y no puede seguir aceptando sistemas foráneos de implementación que son copia de procesos incluso fallidos europeos. Yo creo que la altitud en la cual está Bogotá, su ubicación geográfica nos permite a nosotros tener una autonomía para que la propia academia pueda generar propuestas acorde al planteamiento de la problemática que hoy se genera en este debate. Esto nos lleva a nosotros a pensar que algo debe estar ocurriendo entre lo que dije inicialmente de un desligue del estamento gubernamental, del sector productivo y de la academia frente a unas posibles soluciones idóneas para nuestra ciudad. Pareciera que todos convergen en una misma problemática, pero divergen en posibles soluciones, y las soluciones se están planteando desde una situación de orden netamente, no digamos políticas, politiqueras. Escuchábamos también algo de cultura ciudadana, algo que también debe acompañar de alguna manera para mitigar la problemática de la alta densidad que hay en nuestro supuesto transporte masivo. Todos son incidencias que aportan realmente a una problemática y que la solución de pronto no está en esta mesa, pero no podemos seguir de pronto avalando propuestas politiqueras y sobre todo ahora que viene una época electoral bastante álgida en poder escuchar propuestas novedosas. Estábamos dialogando antes de entrar en este espacio frente a algunos colectivos de urbanistas modernos, nuevos, que generan planteamientos bien interesantes sobre la ciudad contemporánea, sobre la unidad postmoderna, pero sobre todo en el ambiente de una Bogotá sostenible no únicamente en la parte económica, sino en la parte también ambiental. Mire que hablando de planteamientos interesantes, hay un televidente que nos dice por WhatsApp, a José Daniel en particular, ¿cómo le parece a José Daniel este tema de tener el Transmilenio 24 horas? Entonces yo le voy a dejar que lo piense y vamos a ir a una pausa y regresamos con su respuesta, ¿le parece? Perfecto. Vamos a la pausa.
Bueno, entonces, veníamos con esa pregunta de Transmilenio 24 horas. ¿Usted qué opina, José Daniel? Oiga, pues en las grandes ciudades del mundo hay sistemas de transporte que funcionan 24 horas. Ahora, no solo Transmilenio. Vuelve y juega. Acá la clave es la combinación de las formas de lucha, como dicen por ahí. Y que podamos tener opciones, tanto en el sistema integrado de transporte, como en el caso de Transmilenio, como ojalá lo permita la primera línea del metro, que permita que esta ciudad se vuelva, que tenga una vida aún más activa en la noche, que haya mayor actividad comercial. Yo creo que eso genera vida. Y si la ciudad en la noche, que es cuando más inseguridad hay, tiene sus servicios a disposición, tiende también a ser una ciudad más segura. Pero tanto así como para moverse también en bici, Diego, o no tanto así como para bici 24 horas también. No, pues los de la bici nos movemos 24 horas en bici. Pero lo del Transmilenio es un tema delicado, porque Transmilenio hoy en día tiene un déficit gigantesco y ponerlo a funcionar 24 horas pues sería supremamente costoso. Pero la verdad es que toda la vida los buses tradicionales se movieron durante la noche. Y que ahorita que está entrando el SITP, los quitaron. Eso es absurdo. Si había demanda para los tradicionales, tiene que haber demanda para el SITP. Tienen es que escoger las rutas que son. Y eso podría ayudarle muchísimo a una gente que hoy en día le toca quedarse a dormir en el trabajo o salir a pagar taxi cuando no tiene para pagar taxi. Ingeniero. De acuerdo con el planteamiento que se hace, yo pienso que si se activa justamente los sistemas de movilidad nocturnos, obviamente en forma proporcional a la demanda, eso le va a dar una nueva dinámica y ayudamos a descongestionar la Bogotá diurna. Pero quiero insistir en que esas realidades, esas dinámicas deben consultar la realidad de los territorios y sobre todo los aspectos ambientales. No sigamos pensando en pavimentar toda la ciudad, esto está teniendo unos efectos gravísimos, estamos viendo eventos extremos climáticos, y las inundaciones a la orden del día. Tenemos una ciudad con una amenaza sísmica importante. Esa realidad no la podemos olvidar a la hora de plantear ese tipo de soluciones, pero una solución de movilidad nocturna es supremamente interesante y pienso conveniente. Suena interesante. Veamos si nuestro siguiente televidente que nos llama aquí desde Bogotá, David Lozano, quiere compartirnos algo al respecto u otra cosa. David, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Mi propuesta concreta es la siguiente. Actualmente debería ser la prioridad número 1 para la alcaldía de Bogotá el tema de la movilidad. La movilidad no da espera. Yo nombraría gerentes especializados por sectores. Nombraría un gerente para el sector autopista norte. Ese gerente debería tener una serie de recursos, una serie de personas a cargo y toda una serie de estrategias de creatividad, por decirte algo, convertir la autopista norte, la autopista norte tiene unos carriles centrales y unas paralelas. En las horas picos, utilice esas vías centrales en un solo sentido y conserve las paralelas en el doble sentido. Cosas muy concretas, de tal forma que a un gerente se le dice, yo necesito movilidad para la autopista norte en tiempo real, 24 horas. Si usted no me da resultados, cambio de gerente. De esa forma, la movilidad no espera. Nosotros llevamos hace más de 8 años un caos de movilidad impresionante. Las personas dicen en este momento las preguntas más de 10 años y no hay ningún resultado. La movilidad es prioridad número 1, nombrando gerente, dándole recursos y haciendo que estas cosas funcionen de la mejor forma con creatividad y con personal a cargo por vías y por sectores. Muchas gracias por participar. Creo que el porcentaje de inversión para el próximo año es cerca del 35% de movilidad de la alcaldía, ¿no? Creo que le están dando la importancia que es. ¿Usted qué opina, José Daniel? Hay una apuesta presupuestal muy importante desde la administración distrital, por los distintos proyectos que se pretenden desarrollar, por el déficit de malla vial, pero yo, más que centrarme en el tema presupuestal, quisiera rescatar el comentario que nos hacía el ciudadano David Lozano. La gerencia de la movilidad debe ser una gerencia preparada para la flexibilidad. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, que es urgente sacar una licitación que está enredada hace rato en Bogotá, que es la licitación de la semaforización inteligente. ¿Para qué sirve la semaforización inteligente? Para que según el flujo de tráfico de las vías se aumente o se disminuya la frecuencia con la que una luz roja o verde puede cambiar. Eso en primer lugar, que podamos hacer cambios de sentido, de ser necesario, pero sin duda
Él señala, más allá del tema de los gerentes sectoriales, que me parece una propuesta interesante, es algo que vale la pena mencionar en este debate, y es que la administración del tráfico debe hacerse en tiempo real, con información completa y permanente, y con capacidad de tener flexibilidad para tomar decisiones rápidas que ayuden a aliviar la congestión. Además que si ya está la tecnología, ¿por qué no usarla? ¿No es cierto, arquitecto? ¿Usted qué siente de ese tema tecnológico que ayude con la infraestructura? Tenemos en este momento el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que creo que es uno de los más equipados en América Latina para proporcionar todo un sistema georreferenciado de movilidad permanente en tiempo real, y parece que esa tecnología no la estamos usando. Así como para georreferenciar aquellos núcleos poblacionales endémicos en los que no les llega la ruta del Transmilenio, no les llega ni siquiera un proveedor para poderlos generar o facilitarles y proporcionarles una movilidad adecuada. La tecnología creo que la tiene Bogotá en este momento. Si está subutilizada o no, habría que mirar, hacer un análisis muy técnico sobre la apropiación de esa tecnología y poderla tenerla de la mano con el afianzamiento que se tendría sobre los sistemas de transporte masivo. ¿Qué opina, Diego? Yo quiero rescatar lo que dice David. Yo estoy de acuerdo, el tema de la movilidad y en particular la crisis del transporte público es la prioridad de Bogotá hoy en día. A la gente la humillan cuando se le toca montarse en Transmilenio a la ida y a la vuelta todos los días. A la gente que le toca andar en el SITP no sabe a qué horas va a llegar al trabajo, no sabe a qué horas va a llegar a la casa, no sabe si le van a atracar. Esta ciudad no puede seguir funcionando así. Entonces, bienvenida a la inversión en el metro, ¿sí? Todos estamos esperando eso desde hace años. Seguramente va a descongestionar el peor Transmilenio, que es el de la Caracas, ¿sí? Después tocará continuar esa línea de la 72 hacia el norte. Pero lo otro crítico es el tema del SITP. ¿Sí? Hemos invertido miles y miles y miles de millones en este sistema que no tiene contento a nadie. Entonces, a eso hay que ponerle muchísima atención, porque es muy posible que reviente en los próximos años. Oigan, yo les agradezco mucho y vamos cerrando. Ingeniero, si quiere arranque usted, vamos cerrando dejándoles a toda nuestra audiencia, ¿no? Tenemos audiencia importante que nos escucha. ¿Qué puede ser? ¿Cuál va a ser esa conclusión grande de este debate? ¿Qué consejo le daríamos si pudiéramos hablarle al oído a nuestro alcalde actual y al siguiente que agarre ese bastón de mano? Ok, pienso que la construcción de un plan de ordenamiento territorial digamos que congregue a todas las fuerzas vivas de la ciudad es un instrumento fundamental que considere las particularidades del territorio. Como bien se ha dicho, una ciudad de cerca de 10 millones de habitantes, de una extensión tan amplia, pues requiere sectorizarse. Y también que a los alcaldes zonales o a estos gerentes sectoriales, si se llegara a consolidar esa propuesta que también me parece muy interesante, se les dé las herramientas, porque también lo que hemos visto es una falta de gobernabilidad. Cuando se dijo hay que chatarrizar, pues hay que chatarrizar, pero se siguen dilatando las decisiones gubernamentales y esto afecta muchísimo la movilidad. Creo que entre todos los actores y en particular la academia con el observatorio de la Universidad Gran Colombia, de las demás universidades, podemos aportar mucho en la perspectiva de las soluciones. Arquitecto, por favor. Yo creo que la ciudad es un organismo viviente en el cual confluyen varios sistemas. Esos sistemas no pueden obrar, no pueden seguir obrando independientemente. Son sistemas integrados, háblese del sistema de transporte masivo, háblese del tren de cercanías, háblese de un futuro metro, sea subterráneo, sea aéreo, y unido a esto, toda una dinámica social de entender cuál va a ser el usuario, cuál es realmente el colombiano, el bogotano atípico que va a hacer uso de esa infraestructura. Es bueno meternos un poquito en la dinámica social, antropológica del usuario también, para no desestimar de pronto el mal uso sobre los sistemas de transporte. Muchas gracias. José Daniel, por favor. Primero, tenemos una oportunidad histórica para sacar adelante proyectos que estaban pendientes. La primera línea del metro, el Regiotrama, que conecta Facatativá con Bogotá.
y por supuesto algunas troncales de Transmilenio que están siendo objeto de gran discusión, pero que sin duda pueden ayudar a aliviar el sistema. Primera prioridad, saquemos adelante esos proyectos. Segunda prioridad, fortalezcamos y pongámosle la prelación al transporte público y parándole muchas bolas al tema del SITP. Coincido, es una bomba de tiempo sobre la cual estamos sentados y que en cualquier momento va a estallar. Y en tercer lugar, un llamado, que eso depende de todos nosotros, a la cultura ciudadana, a la aplicación de las normas y a la consideración del otro usuario de las vías de la ciudad. Muy bien. Y Diego, por favor. Bueno, yo lo resumiría en dos temas. Uno, depende de la alcaldía, hay que seguirle metiendo billete al transporte público con ganas. Sí, esa es la única esperanza que tiene esta ciudad. Pero la otra depende de nosotros y es la cultura ciudadana. Como lo mencionaban antes, esto es un problema del peatón, del ciclista, del motociclista, del que va en el Transmilenio, y eso sí lo tenemos que empezar a cambiar nosotros. Ningún alcalde, así sea pues venido del extranjero, nos va a solucionar ese problema. Entonces asumámoslo y cambiemos. Perfecto, pues muchas gracias. Yo quedo muy agradecido con que ustedes hayan aceptado esta invitación. Estoy seguro que el doctor Santiago está más que agradecido con que ustedes hayan estado acá. De verdad que muchísimas gracias, un debate muy enriquecedor. Yo quiero invitar a todos nuestros teleamigos y teleamigas a que sigamos esta discusión por redes sociales. Pueden volver a ver este capítulo en YouTube y comentar ahí. Nosotros también estaremos atentos a comentar, porque es un tema que da para mucho. Son muchas variables aisladas que tratamos de condensar en una hora que no es un trabajo fácil. Entonces, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, todos los jueves, recuerden, a las 8 p.m. Debates UGC. Y como siempre nos gusta decir, no se pierdan mañana, miércoles, un café con Gala.